Abuela, vendí tus joyas, $40,000, somos ricos. Su sonrisa orgullosa fue como un cuchillo helado en mi corazón, el eco de su voz todavía resuena en las paredes de esta casa silenciosa. Lo que él no sabía es que, mientras celebraba, yo ya había hecho mi jugada final, una que le costaría mucho más que su traición. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, suscríbete. Dale un me gusta, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Mi nombre es Ofelia Valdés y, a mis 72 años, creía que la vida ya no guardaba sorpresas para mí. Vivo en una pequeña casa de estilo español aquí en St. Augustine, Florida, un rincón del mundo donde la brisa del Intracoastal Waterway se lleva el calor de la mañana. Cada día comienza igual, el aroma del café con leche recién hecho en la cafetera, el peso de la taza caliente entre mis manos y el sonido suave de un bolero cubano que me recuerda de dónde vengo. Mi casa huele a cera de cedro y a la flor de azahar de mi jardín, un orden que construí para mantener a raya los fantasmas y la soledad. Durante más de 40 años me dediqué a restaurar antigüedades, sobre todo piezas religiosas y muebles coloniales. Ese oficio me enseñó a mirar más allá de la superficie, a encontrar la verdad en las grietas y en el desgaste de la madera. La paciencia se convirtió en mi mejor herramienta, y aprendí que las cosas más valiosas no siempre son las que más brillan. Mi esposo, que en paz descanse, solía decir que yo podía devolverle el alma a cualquier objeto roto. Desde que él se fue hace una década, esa habilidad la he usado para remendar los pedazos de mi propia vida, día tras día. La casa, aunque llena de recuerdos, a menudo se siente demasiado grande para una sola persona. El silencio a veces es tan denso que puedo oír el crujido del tiempo en los muebles que yo misma salvé del olvido. Los boleros de Benny Moré son mi única compañía constante, sus letras hablan de amores perdidos y esperanzas lejanas, un eco de mi propia historia. Es en esos momentos cuando la soledad aprieta más, un frío que ni el sol de Florida puede calentar del todo. Y me pregunto si he hecho lo correcto con mi vida. Pero ese domingo por la mañana, algo era diferente. No era la soledad habitual, sino una inquietud, un presagio oscuro que se instaló en mi pecho sin pedir permiso. Era el día en que mi nieto, Mateo, vendría de visita. Y aunque aún no lo sabía, esa visita se convertiría en la traición más profunda y dolorosa de mi existencia, una herida que pondría a prueba cada fibra de la mujer que creía ser. La bomba estaba a punto de estallar en el corazón de mi hogar. Mateo tiene 22 años. Es mi único familiar cercano, la única rama joven en el viejo árbol de los Valdés. Desde que nació, he volcado en él todo el amor y las esperanzas que una abuela puede albergar. Le pago sus estudios universitarios, le doy dinero cuando lo necesita y siempre he excusado su naturaleza egoísta como una simple inmadurez propia de la juventud. En sus ojos, o al menos eso quería creer, veía el futuro, una continuación de nuestro apellido y de nuestra historia en esta nueva tierra. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, una voz pequeña y sabia que he ignorado durante años me advertía que algo no estaba bien. Veía la forma en que su mirada se deslizaba sobre mis cosas, no con el cariño de la herencia, sino con el frío cálculo de un tasador. Veía la impaciencia en sus gestos cuando le contaba historias del pasado, como si mis recuerdos fueran un obstáculo en su camino hacia un futuro brillante que, por supuesto, yo debía financiar. Me negaba a aceptar que el niño que acuné en mis brazos se estaba convirtiendo en un extraño. Sus visitas se habían convertido en un ritual predecible y doloroso. Llegaba con una sonrisa encantadora, me daba un abrazo rápido que no transmitía calor alguno y, después de los cumplidos de rigor, venía la petición. Abuela, los libros de este semestre son carísimos. Abuela, el seguro del coche subió otra vez. Frases dichas con un tono de falsa preocupación, diseñadas para activar mi instinto protector. Y yo, una y otra vez, caía en la trampa, abriendo mi cartera mientras una parte de mí se rompía un poco más. Esa mañana, mientras regaba los hibiscos, ese sentimiento de inquietud volvió con más fuerza. El aire estaba pesado, cargado de una humedad que se sentía como una advertencia. Lo atribuí al clima, a mis años, a cualquier cosa excepto a la verdad. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé lo que era mi alma, mi instinto de restauradora, que había detectado una grieta profunda e irreparable en la persona que más amaba. Y yo, tontamente, decidí ignorarlo una última vez. La mañana transcurrió con la lentitud típica de un domingo en Florida. El sol se elevaba, pintando el cielo de un azul intenso que contrastaba con la nube gris que se cernía sobre mi espíritu. Me ocupé en mi jardín, podando las bugambillas, sintiendo la tierra húmeda bajo mis uñas. El trabajo físico siempre me ha ayudado a ordenar mis pensamientos, pero ese día, ni el perfume de las flores ni el calor del sol en mi espalda lograban disipar la extraña tensión que me oprimía el pecho. Para el almuerzo, decidí preparar picadillo, el plato favorito de mi difunto esposo. El aroma a ajo, cebolla y comino llenó la cocina,
un fantasma delicioso de tiempos más felices. Cocinar para Mateo era mi forma de mantener vivo el legado, de pasarle los sabores de su herencia, aunque sospechaba que para él solo era comida gratis. Aún así, me esmeré, cortando las verduras con la precisión que me enseñó mi oficio, como si el orden en la cocina pudiera imponerse sobre el caos que sentía por dentro. Puse la mesa con la vajilla buena, la que mi madre logró sacar de Cuba. Cada plato tiene una pequeña mella, una cicatriz de nuestro viaje, de nuestra supervivencia. Mientras colocaba los cubiertos de plata, mi mente voló hacia el otro tesoro que guardaba, las joyas de mi familia. Estaban en un cofre de caoba en mi dormitorio, una colección que representaba generaciones de mujeres Valdés. No eran solo oro y piedras, eran la dote de mi abuela. El regalo de bodas de mi madre, el último presente de mi padre antes de morir. Ese cofre era más que un simple joyero. El tacto de su madera pulida, el olor a cedro que desprendía al abrirse, el peso frío y sólido de cada pieza en la palma de mi mano, todo ello era un ancla a mi pasado. Era la prueba tangible de que, a pesar de haberlo perdido todo una vez, habíamos logrado reconstruir nuestra historia. Para mí, esas joyas eran sagradas. Un pacto de honor con mis antepasados y una promesa para el futuro. Un futuro que, ingenuamente, yo creía que le pertenecía a Mateo. Justo en ese momento, sonó el teléfono. La estridencia del timbre rompió la calma de la casa. Era él. Abuela. Ya voy para allá. Tengo una sorpresa increíble para ti, dijo con una euforia que me sonó falsa, casi febril. La palabra, sorpresa, se quedó flotando en el aire de la cocina, pesada y metálica como una moneda falsa. Un escalofrío recorrió mi espalda, una corriente de aire helado en medio del bochorno de Florida. Sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a temblar. Qué bueno, mijo. El almuerzo ya casi está listo, respondí, esforzándome para que mi voz sonara normal, serena. Pero mi mano temblaba tanto que apenas pude volver a colocar el auricular en su sitio. De repente, el aroma del picadillo me pareció nauseabundo. Me apoyé en la encimera de la cocina, respirando hondo, tratando de calmar el galope desbocado de mi corazón. Algo muy malo estaba a punto de suceder, lo sentía en cada hueso de mi cuerpo. Con una sensación de irrealidad, miré a mi alrededor. Los muebles que con tanto amor había restaurado, las fotos en blanco y negro de mis padres en las paredes, el viejo reloj de pie cuyo tic-tac había medido mi vida, todo parecía de repente una escenografía, un decorado a punto de derrumbarse. El bolero que sonaba en la radio ya no era una canción de amor, sino una marcha fúnebre. La sorpresa de Mateo no era un regalo, era una sentencia. Impulsada por una fuerza que no comprendía, caminé lentamente hacia mi dormitorio. Mis pies se movían por su cuenta, llevándome hacia el epicentro de mi miedo. Me detuve frente al cofre de caoba, el guardián silencioso de mi herencia. No me atreví a tocarlo. En ese preciso instante, oí el sonido de su coche entrando en el camino de grava, las piedras crujiendo bajo los neumáticos con una velocidad y una agresividad que no eran normales en él. Había llegado. El timbre de la puerta sonó 2 veces, de forma corta e impaciente. No era su habitual toque suave. Era el llamado de alguien que viene a cobrar una deuda. Alicé mi vestido con manos sudorosas y respiré hondo, pero el aire no llegó a mis pulmones. Caminé hacia la puerta sintiendo cada uno de mis 72 años. El olor a miedo que emanaba de mi propia piel se mezclaba con el del guiso que se enfriaba en la cocina, creando un aroma extraño y desagradable, el perfume de la traición. Abrí la puerta y allí estaba él, radiante. Su sonrisa era demasiado grande, casi una mueca, y sus ojos no se detuvieron en los míos, sino que barrieron el interior de la casa con una extraña avidez. Llevaba una chaqueta nueva que yo no le había comprado y olía a una colonia cara y a algo más, algo agrio que identifiqué como culpa mal disimulada. No era mi nieto, era un depredador que había venido a reclamar su presa. Me dio un abrazo, pero fue un gesto mecánico, rígido y breve. Sus brazos me rodearon sin afecto, como si estuviera abrazando a un mueble. «Abuela, no te imaginas», exclamó, con la voz un par de tonos más alta de lo normal. Pasó a mi lado sin esperar respuesta y entró en la sala, mirando los objetos como si los estuviera tasando por primera vez, calculando su valor de mercado. Mi hogar se había convertido en una tienda de empeños ante mis propios ojos. No comentó nada sobre el olor a comida que llenaba la casa. No preguntó cómo había estado mi semana ni cómo seguía mi artritis. Estaba vibrando con una energía nerviosa y excitada que chocaba violentamente con la paz de mi hogar. Se sentó en el borde del sofá que había pertenecido a su abuelo, moviendo el pie sin parar, como un animal enjaulado ansioso por escapar. La escena era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando una pesadilla. «Mateo, ¿quieres almorzar ya?», le pregunté. Mi voz salió sorprendentemente firme, tranquila. Décadas de trabajo minucioso con piezas frágiles me habían enseñado a mantener la calma bajo presión, a observar las fisuras antes de hacer cualquier movimiento.
Necesitaba analizarlo, entender la magnitud del daño antes de decidir cómo proceder. Él era ahora la antigüedad rota frente a mí, y yo debía evaluar si aún quedaba algo por salvar. Él agitó una mano en el aire con desdén. No, no, abuela, eso después. Primero, tengo que contarte algo. Algo que va a cambiar nuestras vidas. La forma en que pronunció nuestras vidas me heló la sangre. No se refería a nosotros como familia. Se refería a él, y quizás a mí como la fuente de su nueva fortuna. El plural era una mentira, una cortesía vacía que no lograba ocultar el egoísmo monumental que lo impulsaba. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pie y el latido sordo de mi propio corazón contra mis costillas. Lo miré fijamente, buscando en su rostro algún rastro del niño que yo había criado. Del joven al que le contaba cuentos antes de dormir. Pero no encontré nada. Solo vi a un extraño con los ojos brillantes de codicia, un desconocido que llevaba la cara de mi nieto. Él respiró hondo, inflando el pecho como un actor a punto de salir a escena. Sus ojos, por fin, se encontraron con los míos, y en ellos no vi ni una pizca de arrepentimiento, solo un orgullo escalofriante y triunfal. Se disponía a confesar su crimen no como una falta, sino como una hazaña. Y yo, en ese instante, comprendí la verdadera profundidad de mi fracaso como matriarca de la familia Valdés. Me senté en mi butaca, justo frente a él, y junté las manos sobre mi regazo con una calma que no sentía. La tela áspera del tapizado rozó mi piel. Sentí el peso de mi historia, de las decisiones que me habían llevado a este preciso momento. Sentí la carga del secreto que yo misma había estado guardando durante meses, esperando este día. Estaba lista. Lo que fuera que estuviera a punto de decir, no me tomaría por sorpresa. La trampa llevaba mucho tiempo preparada, y él, en su arrogancia, estaba a punto de meter los dos pies dentro. Abuela, vendí tus joyas, $40,000, somos ricos. Las palabras salieron de su boca con una explosión de orgullo, rebotando en los muebles antiguos y en las fotos de mis antepasados colgadas en la pared. Su sonrisa era amplia, triunfante, la de un conquistador que regresa a casa con el botín. Se quedó allí, en medio de mi sala, esperando mi aplauso, mi alegría, mi validación. El aire se quedó suspendido, denso y pesado, cargado con el peso de su traición. El tic-tac del reloj de pie parecía contar los segundos de mi vida que se desmoronaban. En ese instante, el mundo se detuvo. No sentí la rabia que uno esperaría, ni la desesperación de la pérdida. Lo que sentí fue un frío profundo. Un silencio helado que se apoderó de mi corazón y lo petrificó. Vi su rostro, el de mi nieto, el niño al que le curé las rodillas raspadas y le leí cuentos de piratas, pero ya no lo reconocía. El brillo en sus ojos no era de juventud, era de pura y dura codicia. Había arrancado el corazón de nuestra familia y me lo presentaba en una bandeja de plata, esperando que le diera las gracias por ello. Mi mente, entrenada durante décadas para ver más allá de la superficie, comenzó a analizar la escena. Vi la chaqueta de cuero que no podía permitirse, el reloj de marca en su muñeca, el olor a una colonia que costaba más que mi compra semanal. Cada detalle era una pieza del rompecabezas, una confirmación de la mentira que había estado viviendo. Él no era un estudiante con dificultades, era un actor que había estado interpretando un papel para mí, su público cautivo y su patrocinadora involuntaria. Y la obra, al parecer, había llegado a su gran final. Él malinterpretó mi silencio como un shock abrumador, quizá como el inicio de la demencia senil que tanto deseaba que yo tuviera. Se acercó un paso más, su sonrisa vaciló un poco ante mi falta de reacción. Abuela, ¿no me oyes? 40,000. Podemos hacer tantas cosas. Puedes arreglar el techo, podemos viajar. La palabra, podemos, era la mayor de las ofensas. No había un nosotros en esta ecuación. Solo estaba él y su montaña de dinero manchado con el polvo de mis ancestros. De repente, una imagen cruzó mi mente como un relámpago, la mano de mi madre, arrugada y manchada por la edad, poniendo en la mía el broche de esmeraldas que perteneció a su abuela. Esto es para que nunca olvides de dónde vienes, Ofelita, me había dicho, su voz temblorosa. No es la piedra, es la historia. Es nuestra fuerza. Comparé ese recuerdo sagrado con la cara exultante de Mateo. Y algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, más dura y afilada que el diamante. La restauradora en mí tomó el control. Cuando examino una pieza antigua, debo ser clínica, desapegada, para evaluar el daño real sin sentimentalismos. Y eso fue lo que hice. Miré a mi nieto como si fuera un mueble carcomido por las termitas, una pintura agrietada por el abandono. Y el diagnóstico fue claro, la estructura estaba podrida desde adentro. No había restauración posible. Solo quedaba evaluar la pérdida y decidir qué hacer con los restos. El amor de abuela se evaporó, dejando un residuo de fría decepción.
La tristeza que me había oprimido el pecho durante meses se disolvió, reemplazada por una calma glacial, una claridad de propósito que no había sentido en años. Comprendí que el niño al que había amado incondicionalmente ya no existía. Quizás nunca había existido. En su lugar, había un extraño que llevaba su rostro, un estafador que había confundido mi amor con debilidad y mi paciencia con estupidez. Y en ese momento de claridad absoluta, supe exactamente lo que tenía que hacer. El plan que había puesto en marcha meses atrás ya no era una precaución, era una necesidad. Mi expresión debió de haber cambiado, porque la sonrisa de Mateo finalmente se desvaneció por completo, reemplazada por una máscara de confusión. «Abuela, ¿estás bien?», di algo. Su voz, antes tan segura, ahora tenía un matiz de incertidumbre. Empezaba a darse cuenta de que la escena no se estaba desarrollando según su guión. El silencio ya no era de shock, sino de poder. Y yo lo estaba empuñando como un arma, dejando que la tensión creciera hasta que fuera insoportable para él. Lentamente, me levanté de mi butaca. Cada movimiento era deliberado, medido. No me sentía como una anciana de 72 años con artritis, me sentía como una reina a punto de dictar sentencia. Alicé las arrugas de mi vestido y lo miré fijamente, mis ojos encontrándose con los suyos por primera vez desde su confesión. Y en mi mirada, no encontró ni dolor ni lágrimas. Encontró el acero forjado en el exilio y pulido por décadas de supervivencia. Él retrocedió un paso instintivamente. $40,000, repetí, mi voz saliendo sorprendentemente clara y firme, sin rastro de temblor. El sonido resonó en la sala silenciosa. No era una pregunta, era una declaración, una evaluación. Dime, Mateo, ¿te pareció un precio justo por el alma de tu familia? La pregunta lo descolocó por completo. Él esperaba gritos, llanto, recriminaciones. No esperaba una discusión filosófica sobre el valor de nuestra herencia. Él parpadeó, buscando una respuesta. Abuela, no es el alma de nadie. Eran solo cosas viejas guardadas en una caja. El dinero es real. El dinero sirve para algo. La desesperación en su voz era palpable. Estaba tratando de convencerme a mí, pero sobre todo, de convencerse a sí mismo. Necesitaba que su traición tuviera una justificación lógica, una razón práctica que absolviera su conciencia. Pero su lógica era la de un ladrón, no la de un heredero. Caminé lentamente hacia la ventana que daba a mi jardín de hibiscos. La luz del sol de la tarde entraba, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, cada una como un recuerdo suspendido en el tiempo. Esas cosas viejas, como tú las llamas, sobrevivieron a una revolución, a un viaje en barco en medio de la noche, a la pobreza y al exilio. Sobrevivieron para contarnos una historia, nuestra historia. Y tú la vendiste por el precio de un coche de segunda mano. Mi calma parecía enfurecerlo más que cualquier grito. Historias. Siempre con tus malditas historias, espetó, su verdadera naturaleza saliendo a la superficie. Las historias no pagan las cuentas. No te compran un futuro. Yo sí estoy pensando en el futuro. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. El insulto fue cruel, diseñado para herirme, para hacerme sentir vieja e irrelevante. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Me giré para enfrentarlo de nuevo, y una sonrisa triste, casi compasiva, se dibujó en mis labios. Fue esa sonrisa lo que finalmente lo quebró. No era una sonrisa de perdón, sino de lástima. Era la sonrisa de alguien que ve a un niño haciendo un berrinche, sin comprender la magnitud de su error. Tienes razón, Mateo, dije suavemente, y mi acuerdo lo dejó sin palabras. Tienes toda la razón. Es hora de dejar de hablar de historias y empezar a hablar del mundo real. El aire en la habitación cambió. La tensión ya no era solo emocional, era casi física. La promesa de una confrontación inminente colgaba entre nosotros. Él me miró con recelo, como un animal que sospecha que ha caído en una trampa. La euforia que trajo consigo a mi casa se había podrido, convirtiéndose en una ansiedad agria que le hacía sudar la frente. Por primera vez, en su rostro vi miedo. Un miedo genuino a lo desconocido. En ese momento, acepté plenamente el nuevo rumbo que mi vida debía tomar. El ciclo de sacrificio y ciega devoción había terminado. Se había roto con la fuerza de su confesión. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, uno en el que yo sería la única autora de mi destino y la guardiana de mi propio legado. La mujer frágil y sentimental que él creía conocer había muerto en esa sala. En su lugar, había nacido una matriarca dispuesta a proteger su historia a cualquier precio. Ven conmigo a mi dormitorio, le ordené, mi voz sin admitir réplica. No fue una petición, fue una orden. Mi tono era el de alguien que ha tomado una decisión irrevocable y que ahora simplemente está ejecutando los pasos necesarios. El tiempo de las dudas había pasado. Ahora era el tiempo de las consecuencias,
y él estaba a punto de descubrir que el precio de su traición era mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia el pasillo, sin mirar atrás para ver si me seguía. Sabía que lo haría. La curiosidad y el miedo eran una combinación demasiado poderosa para que él la resistiera. Mis pasos eran firmes sobre el suelo de madera que yo misma había pulido tantas veces. Cada paso me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba más a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Mientras caminaba, un sentimiento extraño me invadió. No era felicidad, ni siquiera satisfacción. Era una sensación de paz. La paz que viene de aceptar una verdad dolorosa y decidir actuar en consecuencia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la soledad ni la carga de mis recuerdos. Sentía la fuerza de mis convicciones, una energía que me recorría de pies a cabeza. Escuché sus pasos vacilantes detrás de mí. Ya no era el conquistador que había entrado por mi puerta. Ahora era un seguidor, un acusado siendo conducido a la sala del juicio. El silencio del pasillo era opresivo. Las fotos de nuestra familia en las paredes parecían observarlo, sus ojos en blanco y negro juzgando sus acciones. Él había profanado su memoria, y ahora estaba a punto de enfrentar su legado. Llegué a la puerta de mi habitación y me detuve, poniendo mi mano sobre el pomo del latón frío. El metal se sentía sólido, real, un ancla en la tormenta de emociones que se arremolinaba a nuestro alrededor. Me tomé un segundo, respirando hondo el aroma a cedro y lavanda que siempre impregnaba mi espacio más íntimo. Este era el santuario que él había violado. Hay algo que necesito enseñarte, Mateo, dije, mi voz apenas un susurro, pero cortante como el cristal. Una lección final sobre el valor, sobre lo que es auténtico y lo que es simplemente una imitación barata. La palabra, imitación, quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un significado que él todavía no podía comprender del todo, pero que empezaba a temer. Giré el pomo y abrí la puerta, revelando la penumbra de mi cuarto. La luz de la tarde apenas se filtraba por las persianas, creando largas sombras que bailaban en las paredes. El cofre de caoba, el supuesto origen de su nueva fortuna, estaba sobre mi cómoda, cerrado y silencioso. Parecía esperar, como un actor secundario en el último acto de una tragedia. Me hice a un lado, indicándole con un gesto que entrara. Adelante, dije. Mi voz era una invitación a su propio destino. Él dudó en el umbral, su instinto de supervivencia gritándole que huyera, que no cruzara esa puerta. Pero su arrogancia y la necesidad de entender qué estaba pasando fueron más fuertes. Dio un paso hacia adentro, sellando su suerte. El punto de inflexión había llegado y había pasado. Ya no había vuelta atrás. Mientras él entraba en mi habitación, yo no veía a mi nieto, sino un problema que necesitaba ser resuelto, una cuenta que debía ser saldada. La matriarca de la familia Valdés había despertado de su largo letargo, y estaba lista para reclamar lo que era suyo, no con lágrimas, sino con una justicia fría y calculada. Él entró en mi habitación con la arrogancia herida de un rey destronado, sus ojos buscando el cofre de caoba como si fuera la fuente de todo poder. Se detuvo en el centro de la alfombra persa que mi esposo y yo compramos en nuestro 20º aniversario, un testigo silencioso de tantas alegrías y ahora, de esta amarga traición. El aire estaba cargado, denso con las palabras no dichas y la historia que colgaba entre nosotros. Yo no me moví, simplemente lo observé, dejando que el peso de su acción lo aplastara en el silencio de mi santuario personal. Caminé lentamente, no hacia el cofre, sino hacia mi viejo armario de cedro. Mis dedos, acostumbrados a la delicadeza del trabajo de restauración, encontraron un pequeño pestillo oculto bajo una moldura. Con un suave clic, un compartimento secreto se abrió, uno que ni siquiera mi difunto esposo conocía. De su interior forrado en terciopelo oscuro, saqué una pequeña caja de nácar. No era grande ni ostentosa, pero su peso en mi mano era el de generaciones de mujeres Valdés. Mateo me miraba con una confusión que rápidamente se transformaba en pánico. Abrí la caja de nácar y la incliné hacia la luz tenue que se filtraba por la ventana. Dentro, sobre el terciopelo, descansaba el broche de esmeraldas de mi bisabuela, rodeado por los pendientes de perlas de mi madre y el anillo de zafiro de mi abuela. Brillaban con una luz profunda y auténtica, una luz que solo la historia y la verdad pueden emitir. Estas, dije, mi voz resonando con una calma que lo aterrorizó, son las joyas de la familia. Lo que tú vendiste, mijo, fueron $40,000 de vidrio y metal bañado en oro. Una imitación barata para un amor de imitación. Su rostro pasó del pálido al rojo en un instante. La comprensión lo golpeó no como una revelación, sino como una humillación. Me engañaste, gritó, la palabra rasgando el aire. Me pusiste una trampa. ¿Por qué? ¿Por qué me harías esto? Su indignación era tan genuina que por un momento casi me pareció absurda. Él, el ladrón, el traidor, se sentía la víctima. No entendía que la trampa no la puse yo, la construyó él mismo, pieza por pieza, con cada mentira,
con cada petición de dinero, con cada abrazo vacío que me dio a lo largo de los años. Yo no te hice nada, Mateo, respondí, cerrando la caja de nácar con un chasquido definitivo. Yo simplemente protegí mi historia de la única persona que creí que nunca la amenazaría. Vi la codicia en tus ojos hace más de un año. Vi cómo mirabas mis cosas, no con amor, sino con el frío cálculo de un tasador. Así que hice lo que mejor sé hacer, restauré la verdad. Encargué réplicas exactas a un artesano en Tampa. Fue mi última esperanza, una prueba silenciosa que recé para que nunca fallaras. Pero lo hiciste. Su cuerpo se desinfló. La rabia dio paso a una desesperación patética. Abuela, yo lo necesitaba. Tengo deudas, problemas. La excusa era débil, un último intento de aferrarse al papel de nieto descarriado pero caébil. Pero esa obra se había terminado. La cortina había caído. El dinero que obtuviste de esas réplicas ahora es una deuda que tienes conmigo. No una que cobraré a través de abogados, sino una que te costará cada centavo de mi apoyo. A partir de este segundo, la universidad, el coche, el apartamento, todo corre por tu cuenta. Se derrumbó en el borde de mi cama, su cabeza entre las manos. Los sollozos que salieron de él no eran de arrepentimiento, sino de autocompasión. Era el llanto de un niño al que le han quitado su juguete favorito. Me observó con los ojos rojos, buscando una grieta en mi resolución, un rastro de la abuela blanda que siempre lo perdonaba todo. Por favor, abuela, por favor, no hagas esto. Soy tu familia. Esa palabra, familia, en sus labios, era ahora el peor de los insultos, una blasfemia en el templo de mis recuerdos. Por un fugaz instante, sentí una punzada de dolor, un eco fantasmal del amor incondicional que le había profesado. La costumbre de protegerlo, de cuidarlo, luchó por salir a la superficie. Era el viejo hábito, la mentalidad de la matriarca sacrificada que había interpretado durante tanto tiempo. Pero entonces, recordé su sonrisa orgullosa al confesar su crimen, y el acero volvió a mi columna vertebral. No podía permitir que la compasión se convirtiera, una vez más, en mi debilidad. Este era mi primer paso, mi primer acto de disciplina en esta nueva vida. Caminé hacia mi mesita de noche y recogí una pequeña caja de cartón. Se la extendí. Dentro estaban sus fotos de la infancia, los dibujos que me hizo en la guardería, un diente de leche. Esto es lo que te queda de esta familia, le dije con una voz que no reconocí como la mía. El recuerdo del niño que fuiste. Ahora, quiero que te vayas de mi casa. No hubo gritos, no hubo drama. Solo la fría y tranquila finalidad de una puerta que se cierra para siempre. Él tomó la caja con manos temblorosas, su mirada llena de una incredulidad que no podía procesar. Se levantó y caminó hacia la puerta como un autómata, sin mirarme. Escuché sus pasos en el pasillo. El sonido de la puerta principal abriéndose y luego cerrándose con un golpe seco que hizo vibrar las paredes. Y entonces, el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. Estaba sola, verdaderamente sola por primera vez, con el peso y la libertad de mi decisión. El olor del picadillo que se enfriaba en la cocina de repente me golpeó, un recordatorio nauseabundo de la farsa que había estado viviendo. Caminé hacia la cocina. Tomé la olla y, sin dudarlo, vacié todo su contenido en el bote de la basura. Fue un acto simbólico, un ritual de purga. Nunca más cocinaría para alimentar una mentira. Mientras el guiso se deslizaba por el plástico negro, sentí que me deshacía de años de negación, de esperanzas malgastadas y de un amor ciego que casi me destruye por dentro. Esa noche no dormí. Me senté en mi butaca en la sala, con la caja de nácar sobre mi regazo, escuchando los boleros en la radio. Las canciones que antes me sonaban a nostalgia y pérdida, ahora me parecían himnos de supervivencia. Cada letra sobre un corazón roto era un eco de mi propia liberación. Vi el amanecer pintar el cielo sobre el intracoastal, y no sentí la opresión de la soledad, sino la tranquila certeza de haber hecho lo correcto. El miedo a estar sola era un fantasma del pasado, mi nueva realidad era la paz de mi propia compañía. A primera hora de la mañana, hice 2 llamadas. La primera fue a la universidad para cancelar formalmente todos los pagos futuros de la matrícula de Mateo. La voz sorprendida de la administradora al otro lado de la línea fue un pequeño conflicto externo, una ola en el mar de mi nueva calma. Pero, señora Valdés, el semestre ya ha comenzado. Lo sé, respondí con firmeza. Y él es un adulto. Es hora de que aprenda a nadar por su cuenta. La segunda llamada fue a mi abogado, para iniciar el proceso de cambiar mi testamento. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de vacío y plenitud. La rutina de mi casa ya no era interrumpida por sus visitas calculadas. El teléfono no sonaba con peticiones veladas. Al principio, el silencio era un desafío. Viejos pensamientos volvían a mí en la quietud de la tarde, susurros de culpa y duda. ¿Fui demasiado dura?
¿Había destruido a mi único familiar? Eran los últimos estertores de la vieja Ofelia, la que se definía a sí misma a través del sacrificio por los demás. Para combatir esos fantasmas, me sumergí en mi trabajo con una nueva ferocidad. Convertí mi garaje en un taller más grande y acepté un encargo que había rechazado durante años, la restauración de un retablo barroco del siglo XVIII para la Catedral de San Agustín. El trabajo era minucioso, exigente, y requería toda mi concentración. Cada vez que mis manos reparaban la madera rota o devolvían el color a un rostro de ángel desvaído, sentía que estaba reparando y restaurando mi propia alma, mi propia identidad. La comunidad no tardó en enterarse, aunque la historia que circulaba era una versión distorsionada, cortesía de Mateo, en la que yo era una abuela cruel y senil que lo había desheredado por un capricho. Algunas amigas de la iglesia me miraban con lástima, otras con juicio. Fue un conflicto externo inesperado, una prueba de mi nueva fortaleza. En lugar de esconderme o dar explicaciones, las enfrenté con una dignidad serena. Mi casa y mi corazón están abiertos para quienes respetan mi historia, les decía. Para los demás, solo ofrezco mis oraciones. Poco a poco, mi vida comenzó a llenarse de nuevas texturas. Me uní a un club de jardinería, donde mis hibiscos y bugambillas ganaron un pequeño premio local. Empecé a dar clases de restauración a jóvenes artesanos en el centro comunitario, compartiendo el conocimiento que había guardado solo para mí durante tanto tiempo. Descubrí que mi valor no residía en ser la abuela de alguien, sino en ser Ofelia Valdés, una mujer con un oficio, una historia y una sabiduría que ofrecer al mundo. Un día, mientras lijaba una de las columnas del retablo, el olor a cedro llenó mis pulmones. En ese aroma, no sentí la soledad de mi casa, sino la fuerza de los árboles, la resistencia de la madera a través de los siglos. Me di cuenta de que había pasado semanas sin pensar en Mateo, no por un esfuerzo consciente, sino porque mi mente y mi espíritu estaban ocupados construyendo algo nuevo, algo que era enteramente mío. El dolor de su traición se había convertido en una cicatriz, visible pero ya sin poder para herirme. Comencé a vender algunas de las réplicas de las joyas, etiquetándolas honestamente como reproducciones de herencia, en una tienda de antigüedades local. El dinero que gané no lo ahorré para una emergencia ni lo guardé bajo el colchón. Compré un billete de avión a España, a Andalucía, para ver con mis propios ojos la arquitectura y el arte que habían inspirado los muebles que había pasado mi vida restaurando. Era un viaje que siempre había soñado, pero que había pospuesto una y otra vez por las necesidades de Mateo. El conflicto interno más grande llegó la noche antes de mi viaje. Mientras hacía la maleta, encontré una vieja foto suya de cuando tenía 5 años, sonriendo sin dientes en mi jardín. La vieja Ofelia susurró en mi oído, una última tentación de la melancolía. ¿Y si él me necesitaba? ¿Y si estaba sufriendo? Sostuve la foto por un largo rato, permitiéndome sentir el amor que una vez tuve por ese niño. Luego, con una respiración profunda, la volví a colocar en su caja y cerré la maleta. Amarlo no significaba que tenía que permitirle destruirme. El progreso se había vuelto tangible. Ya no caminaba encorvada por el peso de la preocupación, sino erguida con un propósito. Mis amigas ahora me veían no con lástima, sino con una nueva forma de respeto. Me había convertido en un ejemplo de algo que muchas de ellas habían olvidado, la capacidad de una mujer para reinventarse a cualquier edad, para reclamar su propia vida sin pedir permiso ni perdón. La confianza que sentía no era ruidosa ni arrogante, era una fuerza tranquila, como la corriente profunda del océano. Una tarde, recibí una carta. La letra era la de Mateo. Mi primer impulso fue romperla, pero la nueva disciplina que había forjado me obligó a enfrentarla. La abrí con manos firmes. No era una disculpa. Era una lista de quejas, de acusaciones, culpándome por su fracaso en la universidad y sus problemas económicos. Terminaba con una frase que lo decía todo: me arruinaste la vida. Leí la carta sin que una sola lágrima cayera. El dolor había sido reemplazado por una claridad cristalina. Doblé la carta y la usé para encender el fuego en mi pequeña chimenea esa noche. Mientras veía el papel enroscarse y convertirse en cenizas, no sentí rabia ni tristeza. Sentí una profunda y serena lástima por él. Él no entendía que la vida que yo había arruinado no era la suya, sino la del parásito que vivía a costa de mi amor. Y al hacerlo, le había dado la única oportunidad que tenía de construir una vida propia, una vida real. Unas semanas después, Mateo apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras, y la ropa cara había sido reemplazada por unos vaqueros gastados. Me miró, y por primera vez, no vi arrogancia ni cálculo en sus ojos. Vi un cansancio profundo y, quizás, una diminuta semilla de comprensión. Abuela, dijo, su voz ronca. Tenías razón. Era un imbécil. No pidió dinero. No pidió volver. Solo se quedó allí, esperando. Lo miré, al joven que era y al hombre que podría llegar a ser.
El camino de regreso es largo, Mateo, le dije suavemente, pero con firmeza. Y tienes que caminarlo solo. La puerta de esta casa no está cerrada con llave, pero tienes que ganarte el derecho a entrar de nuevo. Le di un vaso de agua y la dirección de un viejo amigo mío que necesitaba ayuda en su taller de carpintería. Luego, cerré la puerta, dejándolo afuera con una elección que solo él podía tomar. Al darme la vuelta y caminar de regreso al corazón de mi hogar, me vi en el espejo del pasillo. Ya no vi a una abuela solitaria y frágil. Vi a la mujer que había sobrevivido a una revolución, que había cruzado un océano y que había restaurado no solo antigüedades, sino su propia vida. Me di cuenta de que ya no era la misma. Era, finalmente, y por completo, yo. El eco de la puerta al cerrarse no trajo el silencio de la soledad, sino la calma de una decisión irrevocable. Por primera vez en muchos años, el aire de mi casa se sintió ligero, libre de la pesada carga de la expectativa y la decepción. Esa noche, mientras los boleros de Benny Moré llenaban la sala, no lloré por el nieto que perdí, sino que brindé en silencio por la mujer que estaba a punto de encontrar. La Ofelia que había existido para otros, la matriarca cuyo valor se medía en su capacidad de sacrificio, había sido cuidadosamente lijada y barnizada, revelando una nueva Beta, una más fuerte y resistente. Mi viaje a España fue la primera pincelada en el lienzo de mi nueva vida. Caminar por las calles de Sevilla y Granada, tocar con mis propias manos la madera tallada de puertas con siglos de historia. Fue como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado. En el aroma de los jazmines y el sabor de un gazpacho andaluz, no sentía la nostalgia de un pasado perdido, sino la emocionante promesa de un futuro por descubrir. Dejé de ser una reliquia de Cuba para convertirme en una exploradora del mundo, una mujer cuya historia no terminaba en el exilio, sino que comenzaba con la libertad. A mi regreso, el taller en mi garaje se transformó. Ya no era un pasatiempo para llenar las horas vacías, sino el centro de mi universo. El retablo de la catedral se convirtió en mi obsesión sagrada. Las mañanas olían a cedro y aguarrás, y mis manos, antes suaves y cuidadosas, se volvieron fuertes y callosas, marcadas por el trabajo honesto. Cada pieza de madera que restauraba, cada capa de barniz que aplicaba, era un acto de autoafirmación. Estaba reconstruyendo un tesoro para la comunidad, pero, en el proceso, me estaba reconstruyendo a mí misma desde los cimientos. El cambio más profundo, sin embargo, fue intangible. La constante ansiedad que había anidado en mi pecho, esa preocupación sorda por el futuro de Mateo, se disipó como la niebla matutina sobre el intracoastal. Mi mente, liberada de esa carga, se volvió más aguda. Mis decisiones eran rápidas y seguras. Comencé a dormir noches enteras, un lujo que no recordaba haber tenido. La paz que encontré no era la resignación de la vejez, sino la serenidad vibrante de quien ha tomado el control de su propio destino y ha encontrado que el timón le queda perfectamente en las manos. Antes de la traición, mi vida era un ciclo de espera, esperar su llamada, esperar su visita, esperar la siguiente petición de dinero. Ahora, mi vida era un ciclo de acción. No esperaba, hacía. Planté un nuevo rosal en el jardín, aprendí a usar una computadora para investigar técnicas de restauración, y organicé una pequeña exposición con mis alumnos del centro comunitario. El antes y el después de mi existencia era tan marcado como la diferencia entre una fotografía en blanco y negro y una pintura a todo color. Había pasado de ser un personaje secundario en la vida de otro a ser la protagonista indiscutible de la mía. Las reacciones externas no se hicieron esperar. Mis antiguas amigas de la iglesia, que al principio me miraban con una mezcla de lástima y reproche, comenzaron a acercárseme con una nueva curiosidad, casi con admiración. Una de ellas, Cándida, me confesó un día tomando un café: Ofelia, te veo tan entera. Me has hecho pensar en todas las cosas que he dejado de hacer por mis hijos ya adultos. Sus palabras fueron un espejo que me mostró cuánto había cambiado, no solo por dentro, sino también a los ojos del mundo. Ya no era la pobre viuda, sino un faro de inesperada fortaleza. Los jóvenes artesanos que venían a mi taller me trataban con un respeto que iba más allá de mi edad. Me veían como una maestra, una guardiana de un saber antiguo. Escuchaban mis historias no como los cuentos de una anciana, sino como lecciones valiosas. Esa veneración profesional era un bálsamo que curaba las heridas dejadas por el desprecio de Mateo. Él había visto mi conocimiento como algo viejo e inútil, ellos lo veían como un tesoro. Comprendí que mi legado no estaba en mi sangre, sino en las manos y los corazones de aquellos a quienes podía inspirar. Incluso el párroco de la catedral, un hombre solemne y de pocas palabras, me mostró su asombro. Al ver el progreso del retablo, me dijo: señora Valdés, usted no solo restaura la madera, usted le devuelve la fe a los objetos. Esa frase se quedó conmigo. ¿No era eso lo que había hecho conmigo misma? Había perdido la fe en mi familia, en el futuro, pero a través de mi oficio, la había recuperado. Había encontrado mi propia forma de devoción, una que no requería arrodillarse,
sino mantenerse de pie, con las herramientas en la mano. En cuanto a Mateo, oía rumores. Alguien me dijo que lo habían visto trabajando en el taller de carpintería de mi amigo, que llegaba temprano y se iba tarde. No sentí satisfacción ni rencor. Sentí una distancia serena, como si observara la historia de un extraño. Su camino ya no era mi responsabilidad, y esa liberación era agridulce y necesaria. Mi decisión no había sido un acto de venganza, sino un acto de amor propio tan feroz que, paradójicamente, le había dado a él la única oportunidad de salvarse a sí mismo. Mi reflejo en el espejo del pasillo ya no me devolvía la imagen de una mujer frágil, encorvada por el peso de los años y las preocupaciones. Ahora veía a una mujer con la espalda recta, con arrugas que no eran mapas de tristeza, sino de sabiduría. Mis ojos, antes nublados por una melancolía perpetua, ahora brillaban con un propósito claro. Había conquistado el territorio más difícil de todos, mi propio ser. La casa, antes un santuario de recuerdos, se había convertido en el cuartel general de mi renacimiento. El día que terminamos de instalar el retablo en la catedral, me quedé oculta en la última banca, observando cómo la luz de la mañana entraba por los vitrales, bañando la madera dorada que mis manos habían devuelto a la vida. No veía solo una obra de arte, veía el reflejo de mi propia alma, rescatada de las sombras, pulida y fortalecida. En el silencio de la iglesia, no sentí orgullo, sino una profunda gratitud. La traición que casi me destruye se había convertido, irónicamente, en la herramienta que me había permitido restaurar mi propia obra maestra, mi vida. Esa noche, en casa, abrí la caja de nácar. Las joyas de mi familia brillaban con una luz intensa. Tomé el broche de esmeraldas de mi bisabuela y, por primera vez en décadas, me lo puse. No lo sentí como el peso de la herencia, sino como una medalla ganada en la batalla más importante de mi existencia. Me miré en el espejo y sonreí. La mujer que me devolvía la mirada era, por fin, la matriarca que la familia Valdés siempre había necesitado, una que sabía que para proteger un legado, primero debía protegerse a sí misma. He recorrido un largo camino desde aquella tarde de domingo. El dolor, como un mal barniz, ha sido removido para revelar la belleza y la fuerza que siempre estuvieron debajo. He aprendido que las paredes de una casa no te protegen si la puerta de tu corazón está abierta a la falta de respeto. He aprendido que el amor no debe ser una cadena que nos ata al sacrificio, sino un par de alas que nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos, incluso si eso significa volar solos por un tiempo. Comprendí que la verdadera soledad no es estar sin compañía, sino estar rodeada de personas que no ven tu verdadero valor. Hoy, mi soledad es una elección, un espacio sagrado donde mi espíritu puede florecer sin ser pisoteado. Mi casa ya no huele a tristeza, sino a cera de cedro, a café recién hecho y a la promesa de un nuevo día. Los boleros ya no suenan como lamentos, sino como la banda sonora de una victoria silenciosa pero rotunda. A veces, miro mis manos y veo las de mi madre y mi abuela. Veo la fuerza que les permitió empezar de nuevo en una tierra extraña, la resiliencia que está tejida en nuestro ADN. Mateo confundió esa fuerza con debilidad porque la cubrimos con capas de amor incondicional. Mi mayor conquista no fue engañar al engañador, sino redescubrir esa fuerza y reclamarla como mía, sin pedir disculpas por ello. Descubrí que la edad no es un final, sino un privilegio. Es la oportunidad de usar la sabiduría acumulada no para lamentar lo que se fue, sino para construir con audacia lo que aún puede ser. A mis 72 años, no estoy esperando el final de mi vida, estoy activamente creando su capítulo más emocionante. Mi taller está lleno de proyectos. Mi agenda está llena de clases y mi corazón está lleno de una paz que ningún dinero podría comprar. El respeto, me di cuenta, no se exige, se encarna. Cuando dejé de permitir que me trataran como un recurso y comencé a tratarme a mí misma como un tesoro, el mundo a mi alrededor cambió su melodía. Las personas que se quedaron son las que saben apreciar una pieza auténtica. Las que se fueron eran simplemente admiradores de la imitación, incapaces de reconocer el valor real cuando lo tenían delante. Mi historia no es única. Sé que hay muchas mujeres como yo, de todas las edades, que han dedicado su vida a cuidar de otros, olvidándose de restaurar su propio interior. Mujeres que han confundido el amor con la autoanulación y la paciencia con el permiso para ser heridas. A ellas les hablo desde el corazón de mi taller, con el olor a madera y a verdad. Si hay una lección en todo esto, es que nunca es demasiado tarde para tomar las herramientas y empezar a trabajar en ti misma. No importa cuán profundas sean las grietas o cuán descolorido esté el barniz. Dentro de cada una de nosotras hay una estructura sólida, una madera noble que ha resistido revoluciones, exilios y traiciones silenciosas. Solo necesitas la valentía para empezar a lijar las capas de dolor. No esperes a que alguien reconozca tu valor para empezar a valorarte. El mundo te tratará de la manera en que tú misma te tratas. Si te consideras una reliquia frágil para ser guardada en un cofre, te tratarán como tal. Pero si te presentas como la artesana de tu propio destino,
te darán el respeto que una maestra merece. La herencia más valiosa que podemos dejar no es el oro o las piedras que guardamos en una caja, sino la dignidad que nos negamos a que nos arrebaten. Es el ejemplo de una vida vivida con autenticidad, coraje y un inquebrantable amor propio. Ese es el tesoro que no se puede robar ni vender, porque reside en el único lugar seguro que existe, dentro de nuestra alma. Para Mateo, mi acto fue el final de su vida fácil. Para mí, fue el comienzo de mi vida real. Le di la lección más dura y, espero, la más importante, que el respeto, como las antigüedades más finas, se gana con tiempo, trabajo y un carácter a prueba de falsificaciones. Y esa es una verdad que ninguna cantidad de dinero puede comprar. He aprendido a distinguir lo auténtico de la imitación, no solo en la madera, sino en las personas. Y esa habilidad, esa claridad, es la joya más preciosa que poseo. No está guardada en una caja de nácar, sino que la llevo puesta todos los días, brillando a la vista de todos, un recordatorio constante de mi propia y valiosa restauración. Mi mensaje para cualquiera que escuche esto es simple: no permitas que nadie te convierta en una nota a pie de página en su historia. Toma la pluma, con la mano temblorosa si es necesario, y escribe tu propia leyenda. Restaura tus sueños, pule tu espíritu y muéstrale al mundo la obra de arte que siempre has sido. Yo soy Ofelia Valdés, restauradora de antigüedades y arquitecta de mi segunda vida. Y esta no es una historia sobre una traición, sino sobre una resurrección. La mía. Y les aseguro, con la certeza de mis 72 años bien vividos, que la obra final es mucho más hermosa y valiosa que la original.